Entonces calculemos lo que es gráficamente el dominio. Aquí me puedo dar cuenta que no está una bolita pintada como en el ejemplo anterior. Eso significa que viene desde arriba, desde la izquierda, ¿sí? Desde muy arriba, es decir, desde el infinito en el eje Y, infinito positivo. Y a su vez viene desde la izquierda, muy desde la izquierda, ¿no es cierto? Desde el infinito negativo en X. Puede estar con una flechita, significa lo mismo, que viene desde el infinito. En cambio, si estuviese la bolita pintada o una bolita sin pintar, significa que viene simplemente desde aquí. Podría ser desde el menos 4, ¿sí? Ya, pero en realidad viene desde el infinito. ¿Y hacia dónde va el dominio? Tenemos que verlo sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces son todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente X. O lo que es lo mismo, para cada valor de X, para cada valor de estos X, debe haber un valor en Y, ¿sí? Para cada uno de estos X de aquí, al tocar la gráfica, debe haber un valor en Y. Para cada uno de estos X debe haber un valor en Y. ¿Sí? Para cada uno de estos X debe haber un valor en Y. Para cada uno de estos X debe haber un valor en Y. Para cada uno de estos X debe haber un valor en Y. Entonces, ¿cuál es el dominio aquí? Dominio, o simplemente así, df dominio. ¿Desde dónde viene entonces? Viene desde el infinito negativo. Lo tomamos al dominio en el eje X, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, así es el dominio. ¿Qué valores se ubican entonces sobre X? La gráfica, me doy cuenta, la gráfica, todos estos valores en X. Sí, ahí viene la gráfica. Entonces están todos estos valores. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta el menos 1, pero no puede tocar el menos 1 porque está una bolita pintada o sin pintar, está sin pintar. Entonces significa que el menos 1 no lo toma. Toma todos los del infinito negativo hasta antes del menos 1. Entonces esta primera parte va desde el dominio, va desde el menos infinito, lo simbolizamos de esta forma, menos infinito, sí, hasta el menos 1, pero no lo toma el menos 1, por eso no lo ponemos del corchete así, sino en el otro sentido. ¿Ya? Algo más. El dominio llega hasta ahí, pero además continúa. De aquí se salta, ¿sí? Esta parte de aquí se salta al 0 ahora, ¿sí? Es decir, esta parte no estoy tomando, me doy cuenta que ahí no hay gráfica. Entonces esos puntos no pertenecen al dominio, ¿sí? Pero acá sí, aquí sí está el dominio, aquí sí hay gráfica. Sobre el eje X, cualquier punto de X va a haber un valor en Y, ¿sí? Para cualquier punto de X va a haber un valor en Y. Incluso acá se va hacia el infinito, hacia arriba, el infinito positivo, y hacia la derecha, ¿sí? Se sigue yendo hacia la derecha, el infinito positivo en X, ¿sí? La gráfica. Entonces aquí está el dominio también, otra parte más. ¿Ya? Entonces, como está tomando bolita cerrada en el 0, significa que sí puede tomar ese valor. Son todos estos puntos, todos estos valores que puede tomar mi variable independiente X. ¿Ok? Como va hacia el infinito positivo hacia arriba, entonces son todos estos valores, me estoy dando cuenta. ¿Sí? Todos valores de X puede tomar mi variable independiente. ¿Ya? Incluso los de más allá, todos estos valores, ¿sí? Porque va hacia el infinito positivo en X. Entonces a este dominio lo unimos, como son dos partes, la primera parte ya está aquí, la vamos a unir ahora con la otra parte de acá, ¿no es cierto? Con esa parte la vamos a unir. Entonces unamos el dominio, esta parte de aquí, con la parte de acá.
Entonces aquí va desde el 0 hacia el infinito positivo en X. Unión, lo vamos a unir porque son dos partes, entonces la otra parte la unimos, el símbolo de unión lo unimos con el otro intervalo, va desde el 0, lo ponemos así porque es bolita cerrada, entonces aquí va desde el 0 hasta el infinito positivo. Más infinito, ya, hasta el más infinito. Entonces ahí está el dominio. Ahora vamos a hacer lo que es el rango. El rango, o también conocido como el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido entonces? Si nos damos cuenta, el recorrido lo debemos tomar en el eje de las 10. El recorrido sobre el eje de las 10. Sobre el eje de las 10 debemos tomar el recorrido. Y para cada valor de Y debe haber un valor en X al cortar la gráfica, ¿sí? Aquí tengo cada valor de Y, al tocar la gráfica debe haber un valor en X. Para cada valor de Y debe haber un valor en X. En esta parte sí hay. Lo mismo acá, para cada valor de Y debe haber un valor en X. Entonces, estos puntos pertenecen al recorrido. Para cada valor de Y debe haber un valor en X. Aquí, aunque aquí no hay, por la izquierda puntos en Y, por la izquierda, por la derecha sí hay valores que toquen a la gráfica y corten a X, ¿sí? Le correspondan X. Para cada valor de Y aquí hay valores en X. Entonces el recorrido va hacia arriba, ¿no es cierto? Aquí no hay ningún valor que, perdón, ya, no hay ningún valor que pueda estar en Y y que tenga puntos en X, porque la gráfica no la corta, no toca la gráfica, ningún punto de Y en este lado toca la gráfica que pueda haber valores en X. Entonces solamente el recorrido irá desde el 0 hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el recorrido? Como intervalo le ponemos recorrido de la función es desde aquí, desde el 0. ¿Qué valores son? La gráfica me doy cuenta que viene por acá. Aunque aquí hay un salto desde aquí hasta acá, aparentemente, ¿no es cierto? Pero no, en realidad no hay un salto porque aquí está la gráfica de forma continua. ¿Sí? Entonces la gráfica sigue. Si hay valores para Y que hayan en X, ¿ya? Por este lado. Entonces sigue, la función va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces todos estos valores de Y tienen valores en X. Todos estos valores de Y al tocar la gráfica tienen valores en X. Y hacia el infinito positivo va. Entonces el recorrido va hacia arriba, ¿no es cierto? Desde el 0 hasta el infinito positivo, el recorrido. Como esta bolita cerrada aquí, el 0, entonces no lo hacemos del corchete en ese sentido, sino en este sentido significa que puede tomar el 0 hasta el infinito positivo, va el recorrido, ¿no es cierto? Y el infinito va en ese sentido el corchete. Listo, ahí está el recorrido. El recorrido ha sido este entonces, ¿sí? Sobre el eje Y siempre el recorrido. ¿Ya? Ese es el recorrido, ¿ok? Hacia el infinito positivo. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a determinar lo que son los máximos, mínimos, también si es que es creciente, decreciente la función. Observemos entonces, si es que es creciente o decreciente.
la función viene desde acá, ¿no es cierto? Desde el infinito, sigue así bajando, entonces es decreciente en ese punto, en ese intervalo sería, ¿no es cierto? Decrece hasta ahí, ya, hasta el -1. Entonces, ¿cuál es el intervalo donde decrece? Es este de aquí, viene desde el menos infinito y llega hasta aquí, hasta el -1. Ya, ese es el intervalo decreciente. Entonces es decreciente la función, decreciente, ¿en qué intervalo? La función es decreciente en el intervalo desde menos infinito, lo simbolizamos de esta forma, ¿no es cierto? Corchete para allá, desde menos infinito ya hasta dónde es decreciente. Me di cuenta que decrece hasta el -1, pero no toma el -1 porque está bolita abierta, no está pintada. Entonces el corchete debe ir ¿en qué sentido? En el sentido de allá, ¿no es cierto? No puede tomar el -1. ¿Y hay alguna parte más donde la función sea decreciente? No. Aquí es decreciente, hasta ahí decrece la función, ¿sí? Hasta ahí va decreciendo la función, va hacia abajo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿hacia dónde va la función? Desde aquí se salta esta parte y ¿hacia dónde va la función? Hacia arriba, ¿no es cierto? Ahora aquí crece la función. En esta parte ahora la función crece. Entonces ahí hay un crecimiento. Entonces, ¿dónde crece la función? ¿En qué intervalo? Siempre los vemos intervalos en X para el crecimiento y decrecimiento. Aquí en esta parte crece la función, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo? Como se va hacia el infinito positivo, el intervalo lo tomamos en el eje X, que crece la función. Siempre los intervalos tomamos en cuenta para el crecimiento y decrecimiento en el eje X. Entonces va desde 0, desde ahí crece la función. ¿Hacia dónde en el eje X? Se va hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha se va. Se extiende la función hacia la derecha. ¿Sí? Se extiende hacia la derecha la función. Entonces lo hace en el eje X. ¿Ya? En el eje X crece la función. Desde el 0, porque está bolita cerrada, hacia el infinito positivo. Entonces crece desde el 0, por eso el corchete va de ese sentido, hasta el infinito positivo. Más infinito. Para el infinito sí se lo ubica de esa forma, ¿no es cierto? Ya. Hasta ahí. Hasta ahí crece la función, no tiene ningún otro punto más donde crezca alguna parte, algún otro intervalo, ¿no? Ahora vamos a ubicar los puntos máximos y mínimos. Dibujémosle también sobre la gráfica, ¿ya? ¿Cuáles serán los puntos máximos y mínimos? Veamos. Como la gráfica, ¿no es cierto? Viene desde el infinito, no hay ningún punto máximo por este lado, ¿sí? Porque va hacia o viene desde el infinito, entonces no sé en qué lugar está el punto máximo. ¿Ya? Viene la gráfica y acá hay un punto, ¿sí? Al decrecer aquí hay un punto, ¿sí? Es un punto, sería un punto mínimo, ¿no es cierto? Un punto mínimo relativo. ¿Ya? Ahora de aquí salta la función a esta parte. ¿Qué sería este punto? Este punto sería el mínimo absoluto, ¿ya? Este sería el mínimo absoluto, el de aquí. Este punto es, pongámosle así, mínimo absoluto, ¿ya? Y el de acá pareciera que fuese un punto máximo, pero en realidad no, es un punto mínimo. La función está decreciendo y ahí, en ese punto es un punto mínimo, ¿ya? Pero es un mínimo relativo.
un mínimo relativo. Ahora, si nos vamos por el lado de acá a lo que crece la función, aquí estaba el mínimo relativo, ahora va creciendo, mínimo absoluto, va creciendo hasta haber un, perdón, aquí hay un mínimo absoluto, sí, sí, entonces va creciendo ahora, ya no hay un máximo ahora, no hay un máximo absoluto, ¿sí? No hay un máximo, tampoco hay un máximo absoluto ni un máximo relativo, porque aquí se va hacia el infinito. Entonces no sé dónde está un punto máximo. En algún lugar debe haber tal vez un punto máximo, pero no sabemos cuál es. Entonces por eso no hay puntos máximos de aquí, ni absolutos ni relativos. Ya, aquí podríamos ponerle creciente, yo le dejé como crece, pero ahí esa parte es creciente.